Honorable Asamblea, esta presidencia se permite informar que la presente sesión fue convocada con el objeto de develar el nombre del profesor Edgar Robledo Santiago, inscrito con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo. Por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción cuarta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, esta sesión tiene el carácter de solemne. Para tal efecto, esta presidencia se permite nombrar a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, diputados Carlos Alberto Valdés Avendaño, René Gregorio Velázquez Santiago, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Carlos Mario Estrada Urbina, Guadalupe Robelo Silias y Samuel Alexis Chacón Morales, con el objeto de que se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este recinto legislativo al ciudadano licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del estado de Chiapas, quien vendrá acompañado del licenciado Juan Gabriel Coutinho Gómez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Solicito en estos momentos a la comisión nombrada tenga a bien realizar su cometido. En estos momentos hacen su arribo a este recinto legislativo el ciudadano licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y el licenciado Juan Gabriel Coutinho Gómez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Continuando de pie, entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Se solicita a las legisladoras y a los legisladores y al público presente tomar asiento. Honorable Asamblea, señor gobernador Juan Sabines Guerrero, Juan Gabriel Coutinho Gómez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señoras y señores. Para esta legislatura es un honor continuar el proceso de inserción en letras doradas de los nombres de chiapanecos distinguidos en el muro de honor de este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, nuestra casa republicana.
el espacio en donde se encuentran, en donde se deben de encontrar los pensamientos distintos y trascendentes, el lugar en donde la libertad se convierte en causas y razones. Aquí, los muros del recinto registran visiones y sentimientos diferentes, pero que siempre coinciden en una propuesta común: un Chiapas mejor para todos, el Chiapas del siglo XXI. Es igualmente honroso recibir a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial en esta sesión solemne, muestra de la cooperación y fraternidad democrática que vivimos hoy en Chiapas. Señor Gobernador Juan Sabines Guerrero, sea usted bienvenido. Señor Magistrado Presidente, muchas gracias por su presencia. Quisiera saludar fraternalmente y respetuosamente a algunos invitados especiales que nos acompañan. A la maestra Cristina Brindis, viuda de Robledo, muchas gracias por su presencia, maestra. Al licenciado Eduardo Robledo Rincón, exgobernador del estado de Chiapas, muchas gracias. A todos los familiares, sobrinos, nietos, bisnietos del profesor Edgar Robledo Santiago, a los integrantes de las logias masónicas, a los líderes, al maestro Rosendo Galíndez Martínez, secretario general de la sección 7, al maestro Julio César Chamé Martínez, líder de la sección 40, al profesor Jesús Zúñiga Romero, representante especial del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, a las asociaciones culturales de chiapanecos en el Distrito Federal, a los representantes de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y, por supuesto, a todos los profesores que se encuentran en esta sala. Muchas gracias. Es un honroso deber para nuestra generación reconocer a los hombres y mujeres que vivieron en Chiapas o para Chiapas. Se hace así un homenaje republicano a quienes han aportado a esta tierra fecunda y pródiga en nombres distinguidos en los diversos planos de la vida humana. Al hacer este homenaje, se refrenda el reconocimiento que existe y tiene vida propia en la memoria de los chiapanecos. El siglo XX y el siglo XXI son también ya historia. Estos personajes son protagonistas contemporáneos de la evolución chiapaneca. Son referentes de talento, congruencia y compromiso, pero representan también el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que han hecho y que hacen en la vida cotidiana. Al inscribir los nombres en los muros, queremos que permanezca el ejemplo, la inspiración y el recuerdo. Hoy se inscribe en este recinto el nombre del profesor Edgar Robledo Santiago, el nombre de un educador que dejó la mayor parte de su vida entre los chiapanecos que más lo requerían. Se registra el nombre de un profesor que convirtió la didáctica, aprendida en los modestos espacios de la Sierra Madre de Chiapas, en un instrumento de justicia y esperanza. Este honorable Congreso del Estado, por el acuerdo plural de sus integrantes, reconoce al maestro que acompañó a varias generaciones de chiapanecos en sus salones de clase y en su vida comunitaria. Le rindo homenaje al maestro que construyó con su experiencia diaria un esquema de pedagogía para los pueblos olvidados. Seguramente, don Edgar Robledo Santiago no pensó nunca en los muros de homenaje. Seguramente estuvo ocupado pensando en llevar el alfabeto a las niñas y niños más lejanos del progreso. Seguramente estuvo pensando en cómo convencer a más chiapanecos de que la escuela es el mejor refugio para la libertad y para las perspectivas de la dignidad humana. Su vida al servicio de muchas vidas no se entiende sin el triple acto de fe: cumplir hasta sus últimas consecuencias con los ideales que institucionalizaron a la Revolución Mexicana, los que le dieron sentido a la lucha armada, identidad a la sociedad y futuro a la nación: la escuela rural, el sindicalismo y la seguridad social. De esta trilogía republicana fue protagonista incansable e inspiración permanente. Señor Gobernador Juan Sabines Guerrero, Magistrado Presidente, compañeros diputados, amigos y familiares del profesor Edgar Robledo Santiago. La herencia del profesor Edgar Robledo no es de una familia, no es de una persona, no es de un gremio ni de un grupo en particular. Es un legado que vivirá mientras haya un maestro chiapaneco dispuesto a dar un esfuerzo extra.
Vivirá mientras haya un joven que transite el camino de la escuela con la esperanza de ser mejor cada vez que se asoma a su aula. Vivirá mientras haya chiapanecos que piensen que la educación es una responsabilidad de toda la sociedad y no solamente de los maestros o del gobierno. Al rendir homenaje al profesor Edgar, se reconoce el esfuerzo de los maestros de Chiapas, de los maestros rurales, de los maestros de la Sierra Madre. Se reconoce que hay mucho por hacer y que el camino es largo y complicado, pero también se reconoce que hoy en Chiapas ya sabemos cuál es el rumbo y el sentido. En el Chiapas del siglo XXI, educar, como lo sentía el viejo maestro rural, es liberar, es crear, es construir, es creer. Queda el nombre del profesor Edgar Robledo Santiago en estos muros. Queda el recuerdo en la memoria y el ejemplo para toda la gente buena de Chiapas. Viva ahí para siempre, profe Edgar. Su lección ha sido aprendida. Muchas gracias. Honorable Asamblea, solicito al diputado Carlos Alberto Valdés Avendaño dar a conocer la semblanza del profesor Edgar. Con su venia, diputado presidente. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Diputado Zoé Alejandro Robledo Aburto, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Doctor Juan Gabriel Coutinho Gómez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Legisladoras y legisladores federales y locales presentes. Familiares y amigos del maestro Edgar Robledo Santiago. Líderes magisteriales, magisterio presente, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, público en general. ¿Es posible medir el valor de la escuela primaria en México? Con solo fijarse en la parte decisiva que tomaron los maestros rurales en la Revolución Mexicana. Antonio Villarreal, presidente electo de la Convención de Aguascalientes. Otilio Montaño, creador del Plan de Ayala, enarbolado por Emiliano Zapata. Manuel Chao, gobernador de Chihuahua y dirigente revolucionario que transitaba del aula al bridón. Plutarco Elías Calles. O bien Esteban Vaca Calderón, Francisco Ibarra y Manuel M. Diegues, organizadores de las huelgas de Cananea y precursores de la lucha revolucionaria que dieron tumbos entre el aula y la mina. Librado Rivera, creador del Partido Liberal Mexicano e ideólogo revolucionario. Práxedis Gilberto Guerrero, que trocó la fortuna familiar por el aula, la lucha armada y su muerte. A través de la historia hemos visto que las revoluciones terminan tristemente por devorar a sus mejores hombres. Y en cumplimiento de esta siniestra premisa, solo 11 días después de la promulgación de la Constitución de 1917, documento vindicador de la lucha y la justicia social que reconoce a la educación del pueblo, el maestro rural Alberto Carrera Torres, sin llegar a los 30 años, rehusó la venda en los ojos y previo a su ejecución, señaló su corazón y dijo al jefe del cuadro, que no me peguen en la cara, péguenme aquí, en mi corazón, y ordene cuando guste. Que su pelotón y el mundo sepan que muero por la libertad y la educación del pueblo de México. Estos grandes mexicanos, formadores de conciencias, escultores magníficos de criterios, guerreros de la injusticia, combatientes de este trágico círculo vicioso, desafortunado, de ser pobre por ser ignorante y ser ignorante por ser pobre, penetraron, sin lugar a dudas, como el arado al surco, como el ruido del taller al oído del obrero, el alma del último apóstol de la educación rural en Chiapas, don Edgar Robledo Santiago. Y me hice maestro rural, que fue a hacerme creador, porque mientras hayan analfabetas, habrán explotadores, y mientras hayan explotados, habrá injusticia, decía. Este es el motor de esa mística que dio origen a una vida al servicio de muchas vidas.
de ver la vida como una oportunidad de servir, de considerar que la mayor riqueza de un país es el cultivo de la inteligencia de su pueblo y que la patria marchará hacia su grandeza al mismo tiempo que avance su educación. Porque, amigas, amigos, por la ignorancia se desciende a la servidumbre y por la educación se asciende a la libertad. Consciente de su papel de educador, creyó siempre que los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en la cultura del silencio. El maestro Robledo, en aquellos tiempos, fue el artífice de la diferencia entre las cartas con huellas digitales de los Altos de Chiapas y las peticiones con firmas estilizadas de la Sierra Madre. La paz no se conquista con armas, también dijo, se construye con escuelas. El maestro Robledo gozó del hermoso espectáculo que obsequia al alma la mirada del niño que lee. Simón Bolívar señala que el objeto más noble que puede ocupar al hombre es ilustrar a sus semejantes. Y hoy, aquí, en esta máxima tribuna del Estado, afirmo que el maestro trabaja para la eternidad, porque nadie puede decir dónde o cuándo acabará su influencia. Quien vive una vida al servicio de muchas vidas, no solo es moralmente un gigante, también es una vida de grandeza. Un gigante moral con alma de grandeza fue el maestro Edgar Robledo Santiago. El sentido de justicia social del magisterio genuino halló en este extraordinario chiapaneco a uno de sus más ilustres reivindicadores. Creador de conciencias que afirmaba que vale más un mínimo de realizaciones que un máximo de promesas. En su magisterio pugnó por la dotación definitiva de tierras a los campesinos, la ampliación de ejidos, construcción de caminos, infraestructura educativa, campañas de vacunación, planificación familiar, agua potable y todo aquello que condujera al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos que tuvieron el privilegio de contar con él. El anecdotario dice que el maestro Edgar fue asesor y posteriormente amigo de don Mario Moreno Reyes para el rodaje de la película El Profesor, película de grato recuerdo y añoranza que indudablemente retrata la vida, la lucha y la obra de don Edgar. La vida de un maestro consciente, dice don Mario Moreno en la película en su disertación en el Parque Central del pueblo a su llegada como maestro rural. La vida de un maestro consciente es un rosario de sacrificios y de sobresaltos. Y de esos, vaya que fueron muchos para llegar hasta aquí. Pero no importa cuando se viene dispuesto a cumplir con el sagrado deber de combatir a la ignorancia. Porque la ignorancia es la madre de todos los vicios y en ese caso es preferible ser huérfanos. Los sueños son un camino que abre un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Hay que dar pan al hambriento, pero no solo de pan vive el hombre cuando estamos desnutridos de ilustración. No, señores, hay que superarnos. Luchemos por nuestros sueños, luchemos por un mundo mejor de la mano de la educación de nuestros hijos. El maestro Robledo fue maestro rural, funcionario público, legislador y sindicalista. Tétrada magnífica construido con tenaz esfuerzo. Transitó como secretario general de la sección 7 del CENTE. Escaló con luz propia y por sus méritos académicos a secretario de Relaciones del Comité Ejecutivo Nacional, líder de la FEDSE, y llegó a la cima de la carrera sindicalista en México al desempeñarse como secretario general del CENTE. Fue secretario de Educación Pública del gobierno de Chiapas durante el mandato del gobernador Juan Sabines Gutiérrez, diputado federal, director general del ISSSTE, senador de la República. Fue miembro de número del Ateneo de Ciencias y Artes, delegado a la Asamblea Mundial de Educación y socio fundador de la Academia de la Cultura del CENTE. En materia de reconocimientos, su biografía es pródiga. En junio de 1980 ingresó como socio activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, como miembro del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas y del Ateneo Torres Bodet. Fue premio Chiapas en 1991. Su último cargo fue el de director de promoción cultural de la representación del gobierno de Chiapas en el Distrito Federal, cargo que desempeñó hasta el momento de su muerte y que le confirió el gobernador Juan Sabines Guerrero. En este momento histórico que nos ha tocado vivir, hoy, ahora, al maestro Edgar Robledo Santiago se le honra
3 veces en Chiapas. Primeramente y sin lugar a dudas, porque en el Chiapas actual se ha tomado a la educación como prioridad para elevar los índices de desarrollo humano que marcan los objetivos de desarrollo del milenio del Programa de las Naciones Unidas. Se han aperturado miles de aulas, cientos de preparatorias, muchas universidades, miles de plazas de docentes, como nunca en la historia del Estado. Segundo, porque en el Chiapas actual contamos con un magisterio comprometido con la noble tarea de educar y que no ha perdido un solo día de clases en los últimos 5 años por motivos de diferencias e ideologías, que siendo justas, se ha privilegiado el diálogo y la paz por el bien de las niñas, de los niños y la juventud chiapaneca. Y por supuesto, la tercera, la que hoy nos motiva a esta sesión solemne, en la que el pueblo y gobierno de Chiapas inscribirá en esta máxima tribuna del Estado su nombre en letras doradas como un homenaje a su extraordinaria trayectoria de vida. Señor gobernador del Estado, señor presidente de la mesa directiva del Congreso, señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia, legisladores presentes, familiares y amigos del maestro Edgar Robledo Santiago, líderes magisteriales, magisterio. El maestro Edgar Robledo Santiago dejó su vida y su obra, su herencia política y su legado histórico en las páginas más sublimes de la historia. Por ello no hay mejor manera para honrarlo, finalmente en esta hermosa noche, previo a la revelación de su nombre en letras doradas en esta máxima tribuna del Estado, que retomando un extracto de lo que expresó su pensamiento y pluma y que se convirtió en un poema exquisito surgido de lo más profundo de su corazón. Mensaje al maestro. Maestro, tu palabra tiene fuerza en la esperanza y valor en la conciencia ciudadana. Es impacto ante la injusticia, es amor ante la libertad triunfante. Maestro, tu acción constructiva redime y levanta, es fuerza progresista y buena, es impulso incontenible y justo. Maestro, habla contigo la esperanza en el diálogo del futuro mexicano. La patria está contigo, en el silencio de su palabra sabia, en la palabra dulce de su geografía. Maestro, tú eres como las estrellas del cielo que no aparecen solas o como las alas que unifican cantando. Maestro, yo te bendigo enseñando letras, porque así penetras a mi alma. Yo te admiro unificando fuerzas, porque así nos ayudas a triunfar. Maestro, eres soldado de un ejército civil que va por el mundo, abriendo auroras y cosechando espacios. Tienes un arma en cada palabra y una trinchera en cada acción. Maestro, escribe la pizarra azul del infinito tu credo invariable de igualdad. Habla al mundo con tu palabra buena. Haz que el verbo sonoro de acción vibre cual campana libertaria, entonando el himno fraternal. Maestro, México está en ti cuando cultivas amor en el espíritu infantil, cuando hablas del progreso campirano, cuando tus palabras despiertan entusiasmos, cuando tu acción es surco en alborada, cuando tú te transformas en esperanza para el pueblo, cuando el pueblo confía en ti sus ansias libertarias. ¡Que viva, que viva, que viva el maestro Edgar Robledo Santiago y que viva Chiapas! Muchas gracias. El Honorable Congreso del Estado, en sesión celebrada el día 9 de agosto del presente año, en homenaje y distinción para un chiapaneco ilustre, acordó inscribir con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo el nombre del profesor Edgar Robledo Santiago, quien se distinguió como un hombre humilde y honesto, generoso y humanitario, quien dedicó su vida entera al servicio de los demás como maestro rural, funcionario público, legislador y sindicalista. En razón a lo anterior, solicito respetuosamente al licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado, y al licenciado Juan Gabriel Coutinho Gómez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de velar el nombre del profesor Edgar Robledo Santiago, inscrito con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo.
por lo que se solicita a la honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie. Solicito a la honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Se concede el uso de la palabra a la licenciada Yasmín Robledo Mansur, nieta del profesor Edgar Robledo Santiago. Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, licenciado Juan Sabines Guerrero. Ciudadano Presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Juan Gabriel Cutiño. Ciudadanos de la Sierra Madre de Chiapas. Por petición de mi abuelita, la maestra Cristi Brindis de Robledo, hago uso de la palabra y con mucho gusto represento aquí a la familia Robledo. Cada maestro educador en Chiapas debe tener un lugar permanente en nuestros corazones. Por eso mismo agradezco aquí el lugar que tiene mi abuelo, el profesor Edgar Robledo Santiago, en muchas memorias de los chiapanecos. Es un espacio merecido por quien fue más allá de la transmisión de saberes o habilidades, para hacer de la enseñanza un ejercicio de humanismo, de virtud cívica y sobre todo de moral ciudadana. Su paso en la actividad docente fue una relación de amor por la gente, por la tierra y por la cultura de los pueblos. Su relación con los niños y jóvenes fue también un ejercicio de identidades apasionadas con nuestro estado maravilloso y con la identidad nacional también entrañable. Fue permanente su ir más allá de compartir conocimientos o desarrollar habilidades. Su ocupación y ocupación más importante fue promover el aprecio integral a la vida y la solidaridad tangible con los semejantes, y hay que recordarlo, con el marco siempre vulnerable de la naturaleza. Cuenta mi abuelita que en una ocasión mi abuelo cuidó de una mujer embarazada que tenía problemas para dar a luz. Ella necesitaba que le aplicaran una inyección cada 3 horas y no había en ese poblado alguien más que pudiera hacerlo. Por esa razón, el profesor permaneció ahí, pendiente, dejando al lado cualquier otra actividad para salvar la vida de ella y de la criatura. Por fortuna la señora se salvó, pero el profesor Edgar nunca se imaginó que aquella acción también le salvaría la vida a él. Justamente en ese momento, un grupo de fanáticos religiosos buscaban a 4 maestros y ya habían matado a 3. Al salvar la vida de la paciente, el profesor salvó la propia. Él platicaba el hecho sin mayores presunciones y eso sí, con bastante buen humor. Cuando sus nietos y allegados estábamos con él, siempre nos dejaba hablar, nos escuchaba y al final nos hacía los comentarios pertinentes. Estar en una plática con él no era encontrarse en un lugar de sumisión, sino en un espacio en donde se reconocía a la persona como el otro que debería de ser escuchado. Estoy segura de que esa cualidad la adquirió al oír y atender tantas otras voces que eran pedidos de auxilio para aliviar injusticias y olvidos. Seguramente esa virtud lo hizo escuchar con mayor intensidad los continuos reclamos de dignidad. El profesor Robledo practicó una pedagogía con rostro humano, posiblemente menos preocupada por los racionalismos y las ciencias apresuradas. Dejó a un lado las tendencias de moda de su tiempo en el sentido de priorizar los contenidos del racionalismo tecnológico, superficial y privado de sus ingredientes humanistas. Su preocupación central era hacer real la propuesta de Ortega y Gasset, en el sentido de que las raíces de la cabeza están en el corazón. En un escenario de realidades lacerantes, el profesor Robledo también dejó de lado los enfoques intelectualistas de la enseñanza. Para él, la educación era un recurso para liberar integralmente a los seres humanos,
Su ética docente fue tutelada por el humanismo y siempre trazó su raya con respecto a la educación, que es simplemente un vulgar adiestramiento. Su relación con los alumnos no fue del que sabe con el que no sabe, sino del que se sabe responsable del otro y siempre dispuesto a aceptar que el discípulo es un ser humano y que debe ser reconocido y aceptado como tal. Cuando educó, nunca vio al educando como simple objeto del conocimiento, ni como un espacio vacío para ser llenado con saberes materiales. El alumno era una entidad definida y no un simple aprendiz de persona mayor. Se preocupó por el progreso educativo en sus alumnos y no de los rendimientos abstractos que solo sirven para documentar ambiciones en el escalafón burocrático. La enseñanza fue un ejercicio de la ética. Mi abuelo exploró y vivió las condiciones sociohistóricas en las que vivían sus discípulos. Sabía que las realidades sociales forman parte de la vida y de lo que es y se piensa cada persona. Por eso mismo, el marco real no puede permanecer al margen de las reflexiones y las acciones del proceso educativo. La educación, en ese orden, no puede ser un ejercicio neutral ante el tiempo y las circunstancias de los individuos. Por eso fue un protagonista decisivo en la tradición de que cada maestro hiciera una monografía de los entornos físicos y sociales que lo rodeaban. Las aportaciones didácticas de don Edgar constituyen una auténtica pedagogía para los marginados. Es una visión educativa para los grupos humanos cuya vida se debate entre las carencias materiales. Creó, con el marco de los salones modestos, una forma de enseñanza que busca aprender también lo que es el alumno. Para el profesor Edgar, el aprender a enseñar es una carrera larga y requiere de atributos morales muy amplios. Mi abuelo, don Edgar, comprendió que los seres humanos nacemos con abundantes carencias y con casi todo por aprender. Entendió que actitudes, hábitos de comportamiento y valores constituyen el aprendizaje para ejercer como humanos que somos. Entendió y enseñó que nadie nace educado, preparado para vivir en la sociedad que le corresponde. Sabía que el aprendizaje del valor es de naturaleza distinta al de los conocimientos y saberes. También que la experiencia es esencial y tiene ingredientes morales. Sabía, finalmente, que no tenemos valores, sino que somos valores. Tener moral es ser distinto a ser moral. La educación tiene un plano social, ético y político. Es sentimiento de justicia y de compromiso. Por eso, despojar a la educación de estas dimensiones es reducirla al más puro adoctrinamiento. En tanto que es ética, la educación no está desligada de los problemas que afectan a los hombres concretos, sino que se debe a ellos. Comprende el derecho a decir su palabra, la palabra de la tradición y la expresión transformadora del presente, la que devela la realidad y también la palabra del futuro todavía no dicho, la de la esperanza. Educar es un compromiso universal. Hannah Arendt decía que la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina, que de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. Quiero terminar compartiendo con ustedes una vivencia personal, una situación que marcó para siempre la relación abuelo-nieta y que además refleja su carácter bromista. Los dos nacimos un 20 de septiembre. Mis cumpleaños de niñas siempre los celebré con él. Recuerdo las fiestas, la comida chiapaneca, la marimba, sus amigos, amigas. Y en cada aniversario mi abuelo me decía, tenemos la misma edad porque cumplimos años el mismo día. Don Edgar seguramente se sentiría incómodo con este homenaje. Mi abuelito con toda seguridad y con toda sencillez comentaría, gracias, trataré de ser mejor. Ser sencillo y tratar de ser mejor en todos los sentidos es su mejor legado. Muchas gracias. Solicito a la honorable asamblea y al público presente
ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno a Chiapas. Compatriotas de Chiapas le va una oliva de paz inmortal y marchando con paso vital a la gloria camine. Compatriotas de Chiapas le va una oliva de paz inmortal y marchando con paso vital a la gloria camine triunfal. A la gloria camine triunfal. Cesen ya de la angustia las penas, los momentos de triste sufrir, que retornen las horas serenas, que prometen feliz porvenir, que se olvide la dulce venganza, que termine por siempre el rencor, y una está nuestra hermosa esperanza, y una solo también nuestro amor. Compatriotas de Chiapas le va una oliva de paz inmortal, y marchando con paso vital a la gloria camine triunfal. Compatriotas de Chiapas le va una oliva de paz inmortal y marchando con paso gigante a la gloria camine triunfal. A la gloria camine triunfal. Solicito a la honorable asamblea y al público presente tomar asiento. Esta presidencia agradece la distinguida presencia de los ciudadanos, licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, del licenciado Juan Gabriel Coutinho Gómez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, así como de los distinguidos invitados que nos acompañan. Solicito a la comisión protocolaria previamente designada acompañar a los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial del Estado a la salida de este recinto legislativo.
Honorable Asamblea, habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 64ª legislatura, procederemos a dar por clausurados los trabajos. Con tal motivo solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie. Siendo las 21:11 del día 28 de septiembre del presente año, con fundamento en el artículo 24, inciso B, de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, la honorable 64ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas clausura su segundo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, continuando en funciones la comisión permanente que convocó a este periodo extraordinario. Muchas gracias.